equally valuable. Yes. Estás escuchando Radio Voz Latina. Desde Roma, Italia, la cultura, el arte, el folclore y la música de nuestra Latinoamérica. Escucha tu voz en www.radiovozlatina.net. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todas las personas que nos siguen a Radio Voz Latina. Quiero darle la bienvenida a todas estas personas que día a día nos acompañan para seguir adelante con las transmisiones que seguimos. Tenemos así la posibilidad de poder hablar con Gabriel Ledesma acerca de un tema muy importante que es la maladía de mal de Chagas. Tenemos en línea a Gabriel, queremos saludarlo y sobre todo explicarnos un poco más de este tema que están realizando allá en Milano, Bérgamo, Torino. Sí, tengo entendido varios lugares que han trabajado en este tema del Chagas, aunque Roma. Sí, primero que nada, gracias a Susana y a Radio Voz Latina por otorgarme este espacio y poder hablar sobre este tema importante que es el Chagas. Como justamente anticipaba, se trata de un proyecto que va a prácticamente involucrar a varios entes, como por ejemplo asociaciones de Torino, de Verona, de Bérgamo. Se realizó también test con los de Trieste y otras zonas, ¿no? También estamos disponibles a colaborar con otras, o sea, con gente que esté dispuesta a hacer el test del Chagas, ¿no? Donde haya una necesidad. Es por eso que nosotros como asociación estamos tratando de que no se haga simplemente este test y ya, sino que tal vez a nivel internacional se pueda juntar las fuerzas en modo tal que el 14 de abril, que es un día como el de mañana, se vuelva el Día Internacional de las Personas Afectadas por el Mal de Chagas. Para informar a los oyentes, las personas que no saben qué es el Chagas, ¿nos puedes dar un poco más detallado? ¿Nos puedes comentar algo? Sí, esta enfermedad de Chagas prácticamente es una enfermedad parasitaria que va a afectar al intestino, al corazón y al esófago. En estas zonas principalmente, aumentando su tamaño donde se posiciona, ¿no? Y lamentablemente se puede decir que es asintomático al inicio. Ya solo cuando pasan muchos años se manifiesta, y cuando se manifiesta es crónico. Entonces puede haber una persona con arritmias cardíacas, propio alteración a la palpitación, gigantismo de colon, y depende, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, si un corazón, que es el tamaño normalmente de una persona, el tamaño de un puño, aumenta 3 veces su tamaño, entonces puede provocar el infarto, ¿no? Entonces se interviene, según el caso, puede ser con un marcapaso, pero la única solución, el único modo para saber si la persona tiene o no el Chagas es con un test. Que en Bolivia, por ejemplo, en la mayor parte de los centros se paga este servicio, ¿no? Nosotros como asociación lo hacemos, sea el test que el tratamiento, todo gratis, propio porque se trata de combatir este mal y poder tutelar la comunidad latina residente en Italia al menos. El test que se realizó allí en Bérgamo, Milano y Torino, ¿cómo estuvieron los resultados? Sí, es una pregunta interesante porque prácticamente se estima que en Italia en general, a través propio de fuentes atendibles como el Istat, que es una clasificada de italiano muy, muy, muy afidable, que dentro de entre 3.500 a 15.000 personas latinoamericanas pueden estar infectadas por este mal.
Sí, sí, entonces el problema más grande es propio identificarlas y tratar de curarlas a tiempo, ¿no? La problemática más grande en Italia, trabajando en Italia sobre el Chagas, es propio que las personas migran, ¿no? Porque es una enfermedad presente exclusivamente en Latinoamérica, viene desde México para abajo, ¿no? A excepción de las islas caraíbicas como Cuba. Entonces, migrando, por ejemplo, en Italia, en España, en otras zonas, la persona que ha migrado y que ha contraído en su país de origen este mal, esta enfermedad, manifiesta con el tiempo los síntomas y no siendo conocida, al menos en Italia no es tan conocida, entonces difícilmente se puede curar algo que no se sabe qué es, ¿no? Entonces hubieron casos en pasado que gente que no pudo curarse a tiempo porque no sabía que tenía el Chagas y los doctores italianos no sabían que era Chagas, lamentablemente fallecieron, ¿no? Entonces, uno también de los motivos por el cual nace nuestra asociación es por eso, ¿no? Para informar también. La asociación se llama Asociación Italia Mal de Chagas. Se llama AILMAC, es un AILMAC. acrónimo de Associazione Italiana per la Lotta alla Malattia di Chagas. Y sí, es un poquito larga, entonces por eso lo llamamos AILMAC como acrónimo. ¿Puedes repetir nuevamente el nombre de la asociación? Associazione Italiana per la Lotta alla Malattia di Chagas. Okay. El nombre es en italiano, pero traducido sería Asociación Italiana para la Lucha contra el Mal de Chagas. Muy bien. ¿Cuál es el trabajo que está realizando en este momento la Asociación para la lucha contra el mal de Chagas? En este preciso momento estamos tratando de hacer que el 14 de abril, como anticipé, se haga el Día Internacional de las Personas Afectadas por este mal. Es un pequeño detalle, quizás algo emblemático, ¿no? Que un día se asigne a una determinada enfermedad, ¿no? Pero este pequeño paso puede cambiar quizás la vida incluso a muchas personas, ¿no? Porque se va como de enfermedad desatendida, ¿no? Entonces se da más enfoque, más interés, más empeño hasta incluso de las autoridades, ¿no? Que pueden designar más fondos económicos para hacer esto, ¿no? Los recursos propios, digamos, en Latinoamérica son siempre un poco limitados. Entonces, mientras más peso se dé a este mal, más fácil quizás sea combatir, ¿no? Sobre todo en zonas rurales, ¿no? En el campo, donde difícilmente se puede acceder a un centro de salud. Muy bien. Está también una pregunta que te quiero hacer porque muchos dicen si tiene cura esta enfermedad. Nosotros no hablamos de cura, hablamos de tratamiento, porque las personas pueden ser tratadas. Existe el fármaco con el cual se puede tratar, bentoprazol se llama, y puede haber una posibilidad que la persona tratada manifieste efectos colaterales, por ejemplo, alergias fuertes que impidan la cura total de la persona, ¿no? Entonces, va de caso en caso analizada la situación, por eso no hablamos de cura total, ¿no? Cierto es que personas jóvenes, es decir, mientras más jóvenes, en caso de positividad, asuman este fármaco, mucho mayor es la probabilidad que se curen sin ningún tipo de efecto colateral. Generalmente la malatía va más afectada tanto al hombre como a la mujer. Exacto. No tiene distinción ni de raza, ni de sexo, ni de orientamiento político, ni nada. Afecta a todos. Incluso si una persona europea, en este caso, puede ir a Bolivia, por ejemplo,
va a estas zonas endémicas, puede contraer la enfermedad, ¿no? Que sea hombre, que sea mujer, es indistinto. Eso sí, no se transmite a través de relaciones sexuales ni tampoco intercambio de saliva, sino a través solo de contacto directo de sangre infectada, ¿no? Y no, obviamente no controlada. Ok. Bueno, es un trabajo, la verdad, muy importante, que la cual se realiza acá en Italia, en Bérgamo, en Milano, Torino Eh, y Roma. Bueno, en el caso de Roma fueron hace 2 años atrás. con el proyecto de Médicos Sin Fronteras. Es, Nosotros, sí, digamos, como sede tenemos Bérgamo, pero nos movemos a través, digamos, de asociaciones como las que fue la Torino, que era Pintre, que solicitó en modo explícito la necesidad de realizar el test del Chagas a Torino, porque como, repito, no todos los hospitales tienen este kit para hacer el test del Chagas, ¿no? Eh, un donante, por ejemplo, puede dar su sangre, bueno, un donante latinoamericano me refiero, puede dar su sangre y ahí le hacen su test del Chagas, pero no siempre es posible hacerlo en todos los centros, propio porque no es una enfermedad europea, ¿no? Entonces se dedica también poca atención. Entonces, cuando hay una solicitud que sea de Roma, que sea, por ejemplo, de Torino, de Verona, de Nápoles o de otras zonas, eh, podemos activarnos y movernos, ¿no? Entonces, cuando hay un grupo de personas que quiera hacer el test. la, la sanidad pública latinoamericana está haciendo algo respecto a este problema del Chagas. Sí, está tratando de hacer, de moverse, de activarse. Cierto es que el hecho de poder incrementar quizás sus fuerzas a una enfermedad que no es europea es un poco más difícil, ¿no? Pero se está trabajando para eso. Por ejemplo, no en todos los hospitales, como decía, se puede hacer el test del Chagas. A Bérgamo, después de un largo trámite, se logró obtener el objetivo que es que el hospital mismo asuma como un referimiento, ¿no? A la comunidad. Entonces se puede hacer también el test del Chagas a Bérgamo en el hospital de Bérgamo. Aunque sí es un poco limitado, visto que apuntan generalmente a personas en edad fértil, en este caso serían mujeres en edad fértil, ¿no? Claramente si una persona, varón, que diga vivir en zonas endémicas o mi pareja tiene Chagas, entonces también se le hace, ¿no? Pero aún sigue siendo un poco, no es, digamos, tal, ¿no? La abertura. Entonces se está tratando que se haga a todos por eso, y eso largo, un poco complicado quizás, pero creo que sea importante este resultado, ¿no? de cooperación. Gabriel, hace mucho que estás trabajando acerca de este tema con los Chagas. Personalmente Sí. inicié en el 2012 Ujú. y en 12-13 trabajé con Médicos Sin Fronteras. Ahí propio descubrí este mundo, entre comillas, del Chagas, ¿no? Y ya después del intervento de Médicos Sin Fronteras, entré dentro de esta asociación que mientras tanto se dio a luz y desde este entonces hasta la fecha estoy adentro. Al momento recubro la carga de presidencia y en mi pequeño trato de mejorar lo posible la calidad de los latinos, al menos residentes en Italia. Bueno, prácticamente colegas de trabajo con Médicos Sin Frontera. Es un trabajo que realmente ayuda bastante a la gente que sufre justamente de esta enfermedad, mal de Chagas. Invitar a las personas que estén interesadas a poder hacerse un control para poder prevenir esta enfermedad.
Y quisiera también que nos des un dato tuyo donde puedan también saber, quererte encontrar más información acerca de esta enfermedad. Claro, desde luego, para todas las personas que quisieran profundizar un poco, quizás contactarnos para cualquier otra duda, sugerencia, pueden hacerlo a través de nuestra mail, por ejemplo, que es info@ailmac.it, o nuestra página web, que se llama siempre www.ailmac.it, o en nuestra página Facebook, que también estamos ahí siempre actualizando nuestros datos. Generalmente en italiano lo tenemos en nuestro sitio web, y en Facebook generalmente en español, propio para agilizar un poco la comunicación, visto que nuestra audiencia es prácticamente latina, ¿no? Existen italianos que posiblemente, pienso que no muchos fueron a conocer Latinoamérica y hayan podido tener esta posibilidad de encontrarse con el Chagas. Sí, últimamente nos escribieron muchas personas, generalmente varones con pareja boliviana o de otra nacionalidad, Sí. Un poco alarmados de que puedan tener el Chagas, o de que quizás el insecto que transmite esta enfermedad esté también aquí en Europa y en particular en Italia. Entonces hubo un poco de alarmismo, ¿no? Y así nos escriben. Solo que en la mayoría de los casos, como decía, es un alarmismo que no tiene fundamento, porque, por ejemplo, ¿no? Existe un insecto aquí en Italia que es similar a la vinchuca, como se llama en Bolivia, Ujú. pero no transmite esta enfermedad, porque a su vez las mismas vinchucas se pueden contagiar de otras. Existen otros tipos de vinchucas que en su estómago logran prácticamente cumplir todo el ciclo vital, ¿no? De que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por eso este insecto que vive acá en Italia no logra cumplir con este ciclo, entonces no puede transmitir el Chagas. Pero hay gente que, que propio piensa que quizás hay este mal, ¿no? Y al momento no hay ningún tipo de prueba que esto haya sido prácticamente realizado en Europa o fuera de cualquier lugar endémico, como decía, de Latinoamérica. En una experiencia que realizamos acá en Roma, al tener la Ujú. oportunidad de explicar de qué se trata esta enfermedad del Chagas, nos encontramos con personas que conocen muy bien al Chagas, que han vivido, crecido con ellos y prefieren ignorar que saber estar mal de esta enfermedad. Sí, sí, desde luego. Hubieron muchas personas en el largo de estos años. Al momento se sentían casi ofendidas por explicarle que pueden quizás tener el Chagas, ¿no? Sí, Porque ofrecíamos, o sea, generalmente vamos en las calles a distribuir volantines informativos a las personas latinas. Entonces, ocurrió que algunas de ellas dijeran: no, es una enfermedad de los bolivianos, o es una enfermedad solo de los que viven en Latinoamérica, yo no tengo esto. O en alternativa, que es una enfermedad en la cual yo no quiero saber. Si lo tengo o no lo tengo, de algo tengo que morir. ujú. Es una, lamentablemente, de las respuestas que tuve yo personalmente, y sí, es una de las cuales se trata de combatir, ¿no? A través de la información. Muy bien. Y eso es así, porque generalmente uno mismo no lo quiere saber, pero sucede que a veces está la familia, ¿no? Los hijos, Ujú. porque esta enfermedad también, como acabas de decirlo, es una enfermedad que se contagia con la sangre y esto puede ser muy hereditario para un hijo. El hijo nace con esta enfermedad, Eh, ¿verdad? sí, hay la posibilidad como medio de transmisión de Sí. madre a hijo, que tal Ujú. parece que al momento
es en primer lugar respecto a la picadura del insecto, ¿no? Sí. Entonces la madre puede transmitir al hijo el mal de Chagas a través del parto, ¿no? Entonces, o la fase de gestación, entonces el riesgo es alto. Y en ese caso, por ejemplo, al menos acá en Italia, no se le da el tratamiento en caso de positividad. Se espera a que termine la fase de gestación, dé a luz y ya se evalúa si el mismo niño o niña que nazca se haga el test, ¿no? Y que a su vez también se haga el tratamiento. Y sí, pero eso se ve al momento. Hay otros casos, por ejemplo, que también comiendo o bebiendo fruta o verdura sin lavar, que contengan las heces del insecto, entonces transmite el Chagas. O como decía, donaciones de sangre o de órganos no controlados previamente y que hayan sido utilizados. Te agradezco muchísimo, Gabriel, por toda la información que nos has brindado, por el trabajo que estás haciendo, por a las personas que están ahí en Bérgamo, felicitarles por esta iniciativa. Esperemos que se unan más a la riqueza de apoyo para poder combatir con esta enfermedad. Desde luego, desde luego. Em, Gracias también a la Casa Boliviana, que también aportó con un granito de arena, por así decir, en esta causa del 14 de abril, ¿no? Y esperemos que, bueno, se empiece a hablar de salud también de este modo, y al menos como ALMA, como asociación, tratamos de hablar de salud, de Chagas, sí, pero también de salud en general. No esperar a que una persona esté mal para poder ir al doctor o para poder iniciar a preocuparse, ¿no? Entonces, la prevención siempre, siempre es positiva. Exacto, la prevención siempre es importante porque la verdad es esto, ¿no? A veces esperamos que la cosa un poco empeore, digamos, no, no voy, no, no pasa nada, pero pasará el dolor, un control no está nada mal. No, no. Gabriel, la verdad un placer haberte tenido acá a Radio Voz Latina. Es un honor, un orgullo para nosotros, un boliviano que está yendo en ese trabajo muy importante para toda la gente, sobre todo latinoamericana, invitarles a hacerse este control del mal de Chagas. Saludamos también a las personas como Medici Sin Frontera que nos alentaron e incluso dieron una preparación muy adecuada para ayudar a otras personas. Gabriel, tus últimas palabras, que el tiempo se termina. Mis últimas palabras, que unidos podemos combatir el Chagas. Bravo. ¿Quieres saludar a alguien? Saludaría sí a todas las personas que nos han apoyado, como Radio Voz Latina o la Casa Boliviana o de Pintre o Onlus o Comprometidos por Bolivia en Bérgamo, los de el Hospital de Negral que nos apoya siempre en estas iniciativas y bueno, todos los entes que están ahí ayudándonos también a difundir. Quizás ahora no diga a todos, pero no se ofendan. Absolutamente. Gracias a todos ellos. Muy bien. Gracias, Gabriel. Nuevamente te saludo y muchos éxitos en este trabajo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ok, espera. Hasta la próxima. Hasta luego.